Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vimos en el último video los temas relacionados a tasa equivalente y tasa efectiva. Y ahora vamos a tratar de entender y desarrollar lo que es una tasa de interés real. Básicamente, hasta ahora vimos operaciones financieras en un contexto sin inflación. Sabemos que la inflación es el aumento sostenido de los precios y esto tiene claramente un efecto, obviamente, tanto en el poder adquisitivo de asalariados, por ejemplo, o autónomos, pero también un efecto en aquellos que realizan operaciones de tipo financiero, ¿sí? Descontando o reduciendo la rentabilidad cuando es una operación de inversión y, obviamente, reduciendo el costo cuando es una operación de crédito, ¿sí? Vamos a ver entonces el desarrollo de este tema, en primer lugar, viendo lo que decíamos recién, ¿sí? Que hasta ahora hemos hablado de escenarios sin inflación. En Argentina esto es poco probable. En la mayoría de los países hay inflaciones, pero obviamente inflaciones de 2, 3 puntos porcentuales anuales versus el contexto actual argentino de 45, 50%. Pero bueno, esto trastoca un poco todo lo que es ligado a las operaciones financieras y claramente también al poder adquisitivo salarial o de ingresos en general de la economía, ¿sí? Entonces, en los casos sin inflación, las tasas efectivas representan el valor por valor adquisitivo de la tasa de interés. Es decir, que si yo tengo un rendimiento anual del 120%, del 20%, perdón, y los precios de los bienes y servicios que yo consumo no se modifican, voy a poder comprar un 20% más de estos bienes y servicios. ¿Sí? Voy a tener una mejora en mi poder adquisitivo. Entonces, cuando hay inflación, ocurre algo muy diferente. La tasa efectiva no refleja y no expresa el rendimiento verdadero de la operación y podemos llamar a la tasa efectiva como la tasa aparente. ¿Por qué tasa aparente? Porque es lo que supuestamente o aparentemente tenemos de rendimiento, pero cuando miramos más detalladamente, en un contexto inflacionario vemos que este rendimiento es reducido vía el proceso inflacionario, ¿sí? Entonces, hablando exclusivamente de operaciones financieras, si podemos obtener en un banco un 20% efectivo al año, pero al mismo tiempo la inflación acumulada es del 10%, ese 20% efectivo obtuvimos, es decir, vamos a hacer un ejemplo muy simple, invertimos 10.000 a un año al 20% y al final de la operación financiera nos llevamos 12.000 pesos, ¿sí? Los 10.000 originales más el 20% correspondiente a intereses. Pero esto no representa el rendimiento real de la operación, ya que con ese dinero, ese 20% más nominal, nuestro poder de compra no creció un 20%, pues, porque los bienes y servicios aumentaron su precio o valor un 10%. ¿Sí? Entonces, volviendo a un ejemplo que di en uno de los primeros videos, imaginemos que en el enero de 2018 tenemos un sueldo de 20.000 pesos y que el kilo de pan, vamos a usarlo como precio testigo, vale 50 pesos. ¿Sí? Con este sueldo uno puede comprar un total de 400 kilos de pan. Perdón, vamos a dejar de compartir esto. Ahí estamos, sí. Con ese sueldo uno puede comprar 400 kilogramos de pan, es decir, 50 pesos por 400 kilos me da los 20.000 pesos de mi ingreso. Supongamos que en un año la variación del precio del pan es del 30%, es decir, pasa de 50 pesos a 65 pesos. Para yo poder mantener mi poder adquisitivo, mi sueldo nominalmente debería pasar de 20.000 a 26.000 pesos, ¿sí? O sea, crecer también un 30% para poder comprar la misma cantidad de bienes. O sea, si uno hace 26.000 dividido 65, va a obtener también 400 kilos de pan. Es decir, nominalmente mi tasa aparente fue del 30%, pasé de 20.000 a 26.000 pesos, pero la inflación en el periodo fue también del 30%, es decir, que los bienes y servicios crecieron 30%, por lo tanto que en términos reales mi poder adquisitivo no tuvo variación, es indiferente, ¿sí?
Si el salario aumentara más del 30%, podría comprar más kilos que en 2018. Es decir, si el salario creciera 40%, es decir, de 20.000 a 28.000, 28.000 dividido 65 me va a dar más que 400 kilos de pan. Y si aumentara por debajo del 20%, podría comprar menos de kilos de pan, es decir, tendría un deterioro en mi poder adquisitivo. Es decir, si aumentara 20% mi sueldo de 20.000 a 24.000, si yo hago 24.000 dividido 65, me va a dar menos que 400 kilos de pan. Bueno, este ejemplo es un poco para entender mejor lo que es una variación nominal o una variación aparente versus una variación real donde ya uno descuenta el efecto inflacionario. ¿Sí? Entonces, definiendo la tasa real, es aquella que expresa el poder adquisitivo de la tasa de interés. Entonces, mide el rendimiento de una operación separando el componente inflacionario que encontramos en la tasa aparente. Siempre en la tasa, cuando vimos tasa de interés, vimos que había como tres componentes: la tasa de interés pura, la inflación y el riesgo. ¿Sí? Entonces, al descontar el componente inflacionario, separarlo de una manera, se deja solamente el componente de interés puro, que es la tasa de interés real, que es la que finalmente nos interesa conocer. Porque, como yo digo, uno puede tener una operación que me rinde el 30%, imaginemos hoy en Argentina, una operación en pesos al 30%, en un contexto inflacionario de casi el 50% anual, claramente tengo un deterioro del poder adquisitivo. Entonces, obtenemos la tasa de interés real a partir del cociente entre el monto con tasa de interés aparente, 1 más I A, sobre 1 más la inflación, todo menos 1. Esto me va a dar la tasa real o el rendimiento real de una operación. El rendimiento real es una operación de inversión y el costo real, porque obviamente cuando hablamos de operaciones de préstamo, la tasa aparente es la tasa efectiva del préstamo, y si descontamos el efecto inflacionario, vamos a tener que ver cuál es el costo real financiero de la operación de préstamo. ¿Sí? Entonces, acá un ejemplo intuitivo que un poco ya lo hemos mostrado en el caso del PAN, pero ahora con una operación financiera. Supongamos que hoy contamos con un peso y lo podemos invertir en un banco que le paga el 20% anual. Al cabo del año, si la inflación es cero, uno va a poder comprar un 20% más de bienes. ¿Sí? Es decir, pasé de tener un peso 20, pero todo lo que yo compro no varió de precio. ¿Sí? Supongamos que los bienes valían un peso en el momento cero y siguen valiendo un peso al final de la operación financiera. Si la variación de precios fue cero y yo empecé con un peso y ahora tengo un peso 20, voy a poder comprar un 20% más de bienes. Esto es una ganancia en el poder adquisitivo real que yo tengo, ¿sí? O el interés real de un 20%, ¿sí? Ahora supongamos el ejemplo que la inflación general es un 10% después de un año. Uno en el banco sigue obteniendo el 20%, pero como los bienes aumentaron de precio, no puedo comprar un 20% más de bienes, sino puedo comprar exactamente un 9,09%, que es la tasa real, el rendimiento real. Fíjense que es 1 más 0,2, donde 20% de la inflación, sobre 1 más 0,1, perdón, 1 más 0,2, donde 0,2 es el rendimiento o la tasa de interés aparente, y 1 más 0,10, donde 0,10 es la tasa de inflación. Esto me da un interés real del 9,09%. Ahí el rendimiento real es 9,09%, ya que después de una inflación del 10%, solamente podrá adquirir un 9,09% más de bienes de antes. En este caso, como la tasa de interés aparente es mayor que la tasa de inflación, el rendimiento real sigue siendo positivo. Pero la tasa real puede ser positiva, negativa o neutra. Neutra es cuando la tasa efectiva o aparente es igual a la tasa de inflación, ¿sí? Pero imagínense que la tasa de inflación hubiera sido del 30% y mi tasa aparente fue del 20%. Claramente ahí tengo un deterioro del poder adquisitivo, o lo que es lo mismo, tengo una tasa de interés real negativa, en este caso del 7,69%. Es decir, obtuvo un rendimiento del 20% de la operación financiera, pero la inflación en el periodo
fue del 30%. Por lo tanto, tuvo una pérdida de poder adquisitivo del 7,69%. Claramente, cuando uno realiza operaciones de inversión en el mercado financiero, intenta por lo menos tener una posición de tasa real neutra. Lo ideal obviamente es tener una tasa real positiva, pero uno como inversor o como administrador financiero tiene que intentar ganarle, entre comillas, a la inflación. Entonces, una deducción de esto es que si varía la tasa de inflación de un periodo al otro, en el apunte van a tener la demostración de cómo llegamos a esto. Para mantener constante la tasa real de interés, imagínense que uno maneja una cartera de inversión y se proyecta, por ejemplo, una suba de la inflación. La pregunta es, bueno, ¿qué instrumentos financieros va a tener que buscar para compensar por este aumento de la inflación? ¿Sí? Entonces, la tasa de interés aparente debe de modificarse. La tasa de interés aparente es la tasa efectiva que uno obtiene en una operación financiera, debe modificarse proporcionalmente una cantidad igual a la variación de la tasa de inflación. Fíjense, esto es la inflación en el periodo proyectado y esta es la inflación pasada, por la tasa de interés real. O sea que si uno está buscando una tasa de interés real del 2%, la inflación en el periodo proyectado es del 15% y la anterior fue el 12%, esto me da 0,03, y si hay una tasa de interés real del 2%, esto va a ser 1,02, ¿sí? Entonces es como una forma de capitar la tasa de interés real por el diferencial inflacionario, ¿sí? Entonces esto me va a decir cuánto va a tener que ser la tasa aparente que yo voy a tener que buscar para mantener constante la tasa de interés real, ¿sí? Entonces, fíjense que usamos el dato de la tasa de interés aparente del momento anterior, la inflación proyectada, la inflación del momento anterior y la tasa de interés real que uno busca. ¿Sí? Claramente, si hay un aumento de la inflación, vamos a tener que buscar instrumentos que nos den una tasa de interés aparente superior. Como decía, la demostración de esto lo pueden obtener los apuntes teóricos, pero es útil como para, si uno maneja una cartera de inversión o es un inversor, ver cómo tiene que hacer para mantenerse la tasa de interés real constante en un contexto de crecida inflacionaria, básicamente. ¿Sí? Ahora, recuerden que esta diferencial, inflación 1 menos inflación 0, me va a mostrar cuántos puntos aumentó la inflación de un periodo al otro. Por último, sobre el tema de interés real, está la ecuación de arbitraje de Fisher, que es una ecuación muy utilizada y que estudió la relación entre la tasa de interés aparente, la inflación y la tasa real, y obtuvo una ecuación que se llama de arbitraje para obtener la tasa real a partir de la tasa aparente de inflación o cualquiera de ellas a partir de las restantes. ¿Sí? Se deduce de dicha ecuación que la tasa de interés aparente contiene una parte de inflación, que es 1 más pi, otra parte inflacionaria, y la otra de interés real, o lo que llamamos interés puro. ¿Sí? Operando sobre esto, despejando la tasa de interés aparente y reescribiendo el producto este, nos queda esta expresión, que es que la tasa aparente es igual a la tasa de interés real, más la inflación, más la multiplicación o el producto entre el interés real y la inflación. ¿Sí? En países donde hay tasas de inflación muy pequeñas, hablamos del 2% anual, 1,5% anual, este término, la tasa de interés real por la inflación, no es el caso de Argentina, claro, el valor producto de esta será muy pequeño y puede ser despreciado. Esa es una forma que rápidamente la tasa de interés aparente puede ser definida como la suma de interés real más la tasa de inflación, y la tasa real es a la tasa aparente o la tasa efectiva que yo obtuve, le descuento la inflación y rápidamente obtengo el interés real. Es decir, tuve una tasa de interés real ah, de, efectiva, perdón, del 3%, la inflación fue del 2%, bueno, mi interés real fue del 1%. ¿Sí? Repito, esto ocurre en contextos de inflaciones bajas, ¿sí? Donde el producto de interés real por inflación me da un número que puedo despreciar
¿sí? Por lo bajo que es, ¿sí? Entonces, rápidamente el interés real es la tasa efectiva que obtuve menos la tasa de inflación. Bueno, hasta acá revisamos el concepto de tasa de interés real y ciertas aplicaciones. Y vamos a ver por último, el último tema de la unidad número 2, que es el descuento compuesto, específicamente el descuento racional. Tiene el apunte teórico también el descuento comercial compuesto, pero como no tiene tanta aplicación práctica, no le vamos a prestar atención. Nos vamos a focalizar sí en el descuento racional compuesto, ¿sí? Vimos en su momento que la operación de descuento, su punto de partida es el capital futuro conocido, ¿sí? Cuyo vencimiento se quiere adelantar. Usualmente, este capital futuro puede ser un pagaré, un cheque o un flujo de fondos futuro proyectado, ¿sí? Entonces, debemos conocer las condiciones en las que hacemos esta anticipación, la duración de la operación, es decir, el tiempo en que anticipo el capital futuro, ¿sí? Imagínense que tengo un pagaré emitido un año, bueno, en este caso N va a ser un año, pues lo quiero, digamos, descontar o obtener ese dinero hoy, y obviamente la tasa de descuento que se aplica. El capital que resulte de esta operación de descuento, el capital actual o presente, a veces llamado valor recibido también, será claramente de cuantía menor al capital futuro que conocemos, ¿sí? Siendo la diferencia entre ambos capitales, claramente deja de tener, digamos, siendo la diferencia entre ambos capitales, los intereses que un capital deja de tener por anticipar su vencimiento. El capital futuro, obviamente, están incluidos intereses. Al traerlos al presente, esos intereses se descuentan. ¿Está bien? En definitiva, si trasladar un capital desde el presente al futuro implica añadirles intereses, esto es la capitalización, hacer la operación inversa, es decir, anticipar su vencimiento, supone la minoración o reducción de esa misma carga financiera. ¿Estamos? Es decir, yo tengo un cheque con un valor futuro de 45.000 pesos a un año, claramente si lo quiero obtener hoy, me van a descontar parte de los intereses que están incluidos y voy a obtener un capital menor a esos 45.000. ¿Cuánto menor va a ser? Función de el tiempo y de la tasa con que lo descuente. ¿Sí? Entonces, esos intereses representan la diferencia entre el capital disponible entre el capital disponible dentro de n unidades de tiempo y su valor actual. Esta diferencia la denominamos descuento y es la compensación o precio que debe pagarse por la disponibilidad inmediata de un capital antes de su vencimiento. ¿Sí? Vemos un ejemplo, supongamos que uno tiene el derecho a cobrar la suma de 100 pesos dentro de un año y que la tasa de interés de oportunidad o el costo sigue siendo del 10%. Entonces, ese dinero, esos 100 pesos dentro de un año, hoy valen menos, porque la disponibilidad inmediata del dinero tiene un precio y es nuevamente el valor tiempo del dinero que vimos en las primeras unidades. El valor de 90,9 en este caso, fíjense, dentro de un año, perdón, acá habría que voy a ponerlo, voy a anotarlo acá para hacerlo correctamente. En verdad esto es 100 que tengo para cobrar dentro de un año. Muestra el valor actual, este gráfico muestra el valor actual de una suma de 100 pesos que es actualizada con tasa de interés, en este caso del 10%, 100 sobre 1,10 me da 90,9. ¿Sí? El valor actual, esperen que borro esto de acá, es menor cuanto más alta es la tasa de interés utilizada en el cálculo. ¿Sí? Y cuanto mayor es el número de periodos. Fíjense, para 20 periodos, partiendo de 100 pesos y la tasa del 10%, el valor actual me da, fíjense, me da 14,86. Ustedes agarran la calculadora, hago 100 sobre 1,10 elevado a la 20, aplico el descuento racional compuesto y el valor actual es 14,86. Fíjense la diferencia si la tasa se duplica, es el 20%. El valor presente
a mayor tasa va a tender claramente, o a mayor plazo, el valor presente va a tender hacia cero. ¿Sí? Entonces, el valor presente, cuanto mayor es la tasa, menor va a ser el valor presente. Veamos un ejemplo, por último, de descuento relacional compuesto. Las fórmulas que podemos utilizar en descuento relacional compuesto son exactamente las mismas que utilizamos para capitalización en interés compuesto. Todas las fórmulas derivadas de tasa, plazo, valor futuro, valor presente, son las mismas que en interés compuesto en su acepción de capitalización. ¿Sí? Vamos a este ejemplo entonces, se decide anticipar el pago de una deuda de 24.000 pesos que vence dentro de 3 años. Si el pago se hace en el momento actual, ¿qué cantidad tendremos que entregar si la operación se convierte en un tipo de interés del 5% anual compuesto? Acá la tasa efectiva anual es del 5%, no hay capitalización intermedia. Todo lo que vimos en tasa nominal y tasa periódica, todo eso lo podemos aplicar para el descuento racional compuesto. Pero acá nos dice que la tasa anual es del 5%, ¿sí? No hay capitalización intermedia. Entonces, fíjense que partiendo de la tasa de capitalización, que era C0 por 1 más I a la N, la inversa es básicamente el descuento racional compuesto. Calculo cuál es el valor actual de 24.000 descontado el 5% durante 3 años y obtengo 20.732,10. El total descontado, ¿sí? O sea, el costo por obtener esos 24.000 pesos que yo tenía para cobrar dentro de 3 años, o de cobrar no, o lo que tenía que yo pagar, porque es una deuda en este caso, hoy voy a, claramente, si adelanto un vencimiento que tengo 3 años, voy a tener que pagar menos. En este caso, pago 20.732,10 y el descuento racional fue de 3.267,90. ¿Bien? Bueno, así cerramos la parte teórica de la unidad 2. En el próximo video vamos a resolver ejercicios de la guía práctica. Nos vemos. Muchas gracias.